¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como hemos platicado en nuestros diferentes espacios, es necesaria la discusión, el debate en torno a la nueva escuela mexicana, los libros de texto gratuitos, cómo se encuentra en la actualidad, qué viene a futuro, cuáles son los puntos claves de toda esta discusión y entender los diferentes matices que nos permite. Vamos a platicar precisamente sobre este tema con Malena Gómez Tagle, investigadora independiente en educación, a quien saludo con mucho gusto. Malena, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí contigo y de reflexionar sobre estas cuestiones que son urgentes e importantes para el país. Totalmente de acuerdo. A ver, centrémonos un poco en este punto, querida Malena. La discusión sobre la nueva escuela mexicana, ¿en qué punto se encuentra en este momento y hacia dónde crees tú que se dirige? Fíjate que tu pregunta es central. Me parece que la nueva escuela mexicana está frente a una coyuntura en la que se consolida como propuesta educativa, como propuesta política en términos de posicionamiento pedagógico o termina por derrumbarse por la incapacidad de comprensión. Mira, quisiera poner algunos elementos de contexto. Si tú revisas los planes de estudio previos al sexenio de López Obrador, lo que teníamos eran planes de estudio que eran profundamente excluyentes. Ujú, Eran excluyentes porque tenían un diseño curricular cerrado, es decir, ujú. eran muy prescriptivos respecto de lo que había que enseñar, cuándo había que enseñarlo, con cuántas horas de estudio, y siempre su lugar de enunciación, es decir, a quienes le estaban hablando de esos documentos, eran a las escuelas urbanas que atendían a población estudiantil que tenía condiciones favorables para el estudio. Entonces, lo que sucedía en ese periodo, que además fue un periodo significativamente sujeto a procesos de evaluación, lo que sucedía es que tú tenías un gran segmento de escuelas que nunca daban el ancho en esos diseños curriculares. Todas las escuelas multigrado, unitarias, rurales, que atendían a la población más vulnerable, nunca daban el ancho en esos diseños curriculares porque simple y sencillamente ese diseño, esos planes de estudio estaban pensados para otro tipo de población. De manera que lo que hace la nueva escuela mexicana es que rompe con esa secuencia, con esa perspectiva de posicionarse solo en la escuela urbana, con todos los servicios, con todas las condiciones, y le habla por primera vez en décadas a las escuelas multigrado. Algo que sucede ahí de manera muy significativa es que reorganiza el diseño curricular por fases, que es justamente esta organización que históricamente ha tenido la escuela multigrado. Si tú dialogas con docentes que están frente a grupo en este tipo de escuelas, dicen, no, nos facilitó muchísimo porque entonces pudimos ahora identificar cómo es que había que organizar el trabajo. Bien, entonces ahí, digamos, hay un punto muy importante que la nueva escuela abre en ese proceso. Ahora, hay que reconocer que la nueva escuela mexicana es una narrativa que se ha ido construyendo poco a poco. No es una narrativa que alguien dijo, claro, aquí está construida, dése a conocer, sino que uno puede identificar etapas en eso que ahora nombramos nueva escuela mexicana. No es la misma escuela que nombró Moctezuma Barragán, que la que definió Delfina Gómez, que la que definió Leticia Ramírez y la que tenemos en este momento. Realmente el momento cúspide, digamos, de construcción de esta nueva escuela mexicana se alcanza en el periodo de Leticia Ramírez, donde además se publica el Plan de Estudios 2022. Se le nombra Nueva Escuela Mexicana porque hay una larga tradición en México de hacer este ejercicio de vinculación entre el ámbito educativo
y las comunidades. Es, digamos, un trabajo de los años 40, heredera también del trabajo vasconcelista, ¿no? Ahí tenemos un educador mexicano que es Rafael Ramírez, que hace un trabajo de vinculación con las comunidades muy fuertes. Entonces, lo que hace la nueva escuela mexicana es que se recupera ese proceso histórico de identificar que esta necesidad de mantener un diálogo con el contexto no es nuevo, es algo que en México ya se ha hecho y se ha hecho por diversos docentes y funcionarios de la propia Secretaría. Pero entonces, lo que sucede con esta propuesta es que en principio se convierte en un diseño curricular flexible y abierto. Esa es probablemente una de sus mayores fortalezas y al mismo tiempo uno de sus mayores puntos de quiebre. Porque cuando se hace un diseño curricular abierto y le decimos a los maestros, muy bien, ahora haz un ejercicio de revisión, de problematización de tu contexto, y entonces le nombramos lectura de la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Como proceso técnico, pero que en los hechos es eso, lectura del contexto, y de ahí identifica qué es lo que tienes que trabajar con tus estudiantes para buscar el bien común, porque la nueva escuela mexicana tiene un tinte emancipatorio, buscando el bien común, no es solamente estudiar la realidad, sino tiene que ver con buscar mejores condiciones de vida para la comunidad. Este tinte emancipatorio de lectura de la realidad le dice al docente, tienes todos los márgenes para tomar las decisiones que tú creas convenientes para hacer una selección de contenidos que te permita arribar a esa comprensión. ¿Es un modelo nuevo y digamos nunca antes visto? No, ya hay experiencias importantes en México que han hecho ese ejercicio de vincular el trabajo educativo con las necesidades reales del contexto. Pero es al mismo grado un punto de quiebre, Ujú. porque para poder navegar o salir, digamos, airosos de esa flexibilidad curricular, yo necesito una profunda, amplia, robusta formación docente, inicial y continua, y eso no está. Los procesos de formación docente son eh, eh, los aspectos de política pública que menos quito, digamos, estos referentes curriculares de decirle qué contenido, en qué momento, con cuántas horas, y le digo, maestro, toma decisiones sobre el contenido. Yo al mismo tiempo tengo que fortalecer muchísimo su formación en diversos planos disciplinares de conocimiento comunitario, de diversa naturaleza, ¿no? De reconocimiento de la diversidad sociocultural, sociolingüística, en muchos terrenos, para que el docente entonces pueda definir un propósito educativo, un punto de llegada, un aspecto hacia dónde es, y entonces nutrirlo con un conjunto de conocimientos de diversa índole. En ese sentido, yo lo que me he encontrado en el trabajo con docentes que hago permanentemente es que en algunos de ellos hay una sensación de tener perdido el rumbo, justo porque este proceso de formación está un tanto ausente, justo porque hace falta que no solo las sesiones de consejo técnico, porque es un poco lo que ha sucedido, se formen entre ellos, ¿no? Dialogando. Se necesita la interlocución con de diversas formaciones, trayectorias, que les permitan justamente esta toma de decisiones. Ahora, en ese sentido, los libros de texto eh, tenían una premisa didáctica que se transformó.
Si tú revisas los libros de texto previo a esta nueva escuela mexicana, la premisa didáctica es que se constituían en el referente del conocimiento válido enseñar. Si tú, los libros de texto que tú y yo tuvimos en la primaria, es que uno leía el libro de ciencias naturales y eso era lo que había que conocer de las ciencias naturales, del español, de las matemáticas. Era el conocimiento válido, ¿no? Esa perspectiva es modificada en la nueva escuela mexicana porque parte de sus fundamentos tiene que ver con la justicia epistémica. Si uno lee, revisa de manera puntillosa los documentos de la nueva escuela, nos damos cuenta que hacen una recuperación de una perspectiva decolonial en donde dice no solo el conocimiento producido por la ciencia occidental es válido, hay conocimientos ancestrales, comunitarios, que son profundamente legítimos y válidos para el contexto. Hay una pugna por reconocer que el conocimiento siempre es situado, y esa es una herencia de las epistemologías feministas. Y también hay una herencia de reconocer que los problemas que tenemos ahora en la realidad no se pueden resolver desde un solo marco disciplinar. Por ejemplo, la contaminación, la migración, pues justo lo que estamos viendo ahora, la emergencia de los fascismos, no se responden desde un marco disciplinar, sino que en realidad son problemas transdisciplinares y ese es justamente el paradigma, digamos, de la complejidad que la nueva escuela mexicana recupera. Entonces, con esas premisas, la idea del libro de texto tradicional ya no tiene vigencia y que me parece que ese fue un planteamiento que comprendió muy bien Marx Arriaga. Y cuando dice, bueno, trabajemos a partir de proyectos, entonces veamos más bien cómo es que podemos aproximarnos a la realidad problematizando. Pero ahí, digamos, hay implicaciones de tipo didáctico que son importantes, porque entonces, si yo le retiro al docente el referente de conocimiento válido, nuevamente la necesidad de formación, si ya no la tengo en el libro de texto, no la tengo en el programa, se hace mucho más evidente. Esta pelea por qué es lo que aparece en los libros de texto tiene que ver con un posicionamiento, sí, evidentemente político, ideológico, y además no podría ser de otra manera. Ningún proyecto educativo es carente de posicionamiento ideológico. Todo proyecto educativo lo tiene. Todo proyecto educativo es al mismo tiempo un proyecto político. Eso es evidente, digamos. Pero en este caso toma además una mayor, eh, cobra relevancia en su narrativa. Pero digamos, lo que tenemos ahí es que se necesita de autoridades educativas que puedan dimensionar, por un lado, esta fortaleza de la nueva escuela mexicana, de acercarse de manera distinta a los problemas que enfrentamos como sociedad, como humanidad, pero también de generar las políticas públicas que permitan sostener a la nueva escuela en lo operativo, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, lo que yo me he encontrado con algunos docentes es que frente a esta pregunta de yo no sé entonces con qué contenido, no sé bien qué tengo que hacer, me hace falta la secuencia, han regresado a los planes de estudio anteriores. Y ahí eh, eh, sí hay un riesgo de que la nueva escuela mexicana se pierda, se diluya, pero no porque sea una mala propuesta, no porque sea una propuesta carente de fundamento, al contrario, sino porque se necesita de mucho trabajo de acompañamiento a los cuerpos docentes. Es muy importante. Por otro lado, hay que decir que los docentes están enfrentando escenarios muy complejos de trabajo. Yo diría al menos tres cuestiones que son muy relevantes. La primera de ellas es la judicialización de la práctica docente. Cada vez más los, digamos,
pequeños desafíos, desavenencias del trabajo escolar con los padres de familia, se dirime no en la dirección escolar, sino se dirime en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dirime en una demanda frente a un ministerio público, ¿no? Los docentes están enfrentando un proceso de judicialización de la práctica docente que les implica mucho tiempo de clase defenderse. La otra tiene que ver con que no ha disminuido la carga administrativa que se le pide de manera cotidiana y que ha crecido a la par también de estos procesos de judicialización de la práctica. Y por otro lado, los ambientes de violencia en los entornos escolares. Si tú me planteas este escenario, judicialización, carga administrativa, violencia escolar, y aparte ausencia o una muy disminuida formación docente, los escenarios que los maestros tienen para trabajar pedagógicamente con sus estudiantes son verdaderamente complejos. Mm. Ya, Y ahí hace falta un acompañamiento de parte de las autoridades para poder favorecer que el trabajo educativo llegue a buen término. claro. Estas aspiraciones emancipatorias de una mirada crítica de la realidad pasan a un segundo término cuando las demandas de la práctica cotidiana están en otro sentido o rebasan a la vida de los docentes y de las maestras y de los maestros, ¿no? Claro. Mi querida Malena, yo de verdad te agradezco mucho estos minutos en lo que nos ayudas a entender el momento de la escuela mexicana, los libros de texto, el punto de los maestros, la carga que existe en ese sentido, las formas como se hay que enfrentarla precisamente y los riesgos como tal. Yo te agradezco muchísimo esta charla. Al contrario, ha sido un placer, Jesús.